Cuando percibimos una escena, pues hay información acerca del color, acerca del movimiento, de la profundidad y además esa información pues llega en momentos temporales diferentes y nosotras no tenemos nunca una percepción de discontinuidad, lo vemos integrado todo y es porque el cerebro al final construye esa percepción utilizando pues la información que llega de diferentes modalidades sensoriales, en el caso de la información visual de la retina, pero incluso de la retina, cuando hablamos de información visual, hay neuronas que se especializan en el color, neuronas en la profundidad, neuronas que se especializan en contrastes. Cuando intentemos abordar el cerebro adolescente, tengamos claro qué es lo que le podemos pedir a un adolescente y qué no. A ver. Claro, a ver, aquí la corteza prefrontal es muy importante, es una región extensa que tiene diferentes subregiones. La corteza prefrontal dorsolateral es una de las que están más vinculadas en el control cognitivo, en las funciones ejecutivas, y es una de las partes que tarda más su proceso madurativo. Y claro, estamos a veces pidiendo cosas en las cuales pues quizá no tienen las competencias neurobiológicas para hacerlo. Por ejemplo, lo que es tomas de decisiones a largo plazo. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Neuronap Talks. Mi nombre es Carolina Sastre y este es el podcast de Neuronap. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una invitada muy especial, Emilia Redolar Ripoll. Bienvenida, Emilia. Gracias. Un placer tenerte con nosotros hoy aquí. Ya llevamos tiempo queriendo hablar contigo y hoy por fin lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido al final. Eso es. Primero os voy a hacer una pequeña introducción del currículum de Emilia. Es PhD en neurociencia y posee una amplia formación recibida en prestigiosas universidades como la McGill University de Canadá y la Harvard Medical School de Estados Unidos. Aparte, compagina su labor asistencial con docencia en la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. Allí ejerce la dirección del grado de psicología, además de dirigir el Cognitive Neurolab, ¿verdad? Correcto. Además, dispone de una amplia experiencia investigadora en el ámbito de las neurociencias. Concretamente, donde sus investigaciones son más destacadas es en las funciones cognitivas mediante técnicas de estimulación no invasiva. Con este currículum vemos que has recorrido mucho camino. Uh-huh. Y para conocerte un poquito más, nos gustaría que nos cuentes cuál es la primera vez que la neuropsicología se cruzó en tu camino y todo el recorrido que has hecho hasta llegar a hoy, a donde estás hoy. Pues mira, la primera vez fue en la carrera, cuando estaba estudiando la carrera. Yo empecé estudiando psicología, luego estudié también biología, pero dentro de psicología pues me di cuenta que lo que me gustaba era el cerebro y cómo pues todas las funciones cognitivas estaban sustentadas, había pues unas bases neurales subyacentes y dije, no, es que me tengo que dedicar a estudiar la perspectiva de la conducta, la cognición, pero desde la neuropsicología y ahondar un poquito en las bases cerebrales. Y la verdad es que ya me orienté desde el principio y ya pues una cosa llevó a la otra, la formación, la investigación, y fue mi primer encuentro con la neuropsicología como un encuentro interno de decir, quiero tirar hacia aquí y voy a potenciar el camino hacia esta hoja de ruta. Lo tuviste claro, ¿eh? Desde el principio. Sí. Hay mucha Muy gente claro. sí que es como amor a primera vista cuando se cruza la neuropsicología en su camino. Y vi, porque de hecho yo empecé a estudiar psicología gracias a una película, El silencio de los corderos. Digo, uy, El silencio de los corderos, entender cómo funciona la mente de un asesino, pues al final dices, me meto por aquí, y luego me di cuenta que realmente disponíamos de herramientas que nos permitían ir un pasito más allá, y era estudiar el cerebro y estudiar al final pues cómo esa conducta, o incluso cuando las cosas no funcionan bien, pues ver qué es lo que está pasando en el sistema nervioso. Y al final la neuropsicología era como la respuesta a lo que llevaba años buscando y me sorprendió gratamente y tiré por aquí. Además, en la carrera tuve una profesora buenísima de neuropsicología que de alguna manera también pues fue, como decir, intensificar ese amor que ella tenía por la disciplina. Esto lo hemos dicho ya en varios episodios y yo en mi vida personal lo digo mucho, qué importante es la gente que se cruza en tu camino, ¿no? Sí. Profesores, gente a la que admiras, que te abren un nuevo mundo y gente que te habla con pasión, que te enseña una realidad que, bueno, que puedes llegar a amar tú también. Y tanto, sí. Pues qué bien, qué bonito.
Hoy estás aquí, sabemos que has hecho muchísimas cosas. Hoy necesitábamos un tema un poco más concreto Ujú. para hablar en torno a una hora. Y al final, tras darle varias vueltas y ver exactamente de qué nos apetecía hablar hoy, hemos decidido hablar, le hemos puesto un título muy chulo, para mi gusto, El cerebro en construcción. ¿Qué vamos a comentar hoy? Vamos a hablar del desarrollo, ¿no? Del neurodesarrollo, de cómo Ujú. se va desarrollando el cerebro desde que nace un bebé a cómo va pasando por diferentes etapas. Haremos un pequeño parón en la adolescencia, que es un momento creo muy crucial también, y luego según nos vaya dando tiempo daremos algunos pequeños tips ya de la madurez. Dentro de todo esto hablaremos también de la plasticidad. Sin neuroplasticidad el cerebro no es nada, ¿no? Sería un ente estático que no evolucionaría. Y vamos a hablar también de la percepción, un tema creo que es muy interesante. Vamos a comentar datos que a mí me han fascinado leyendo tu libro, que Ujú. hace poco has publicado un nuevo libro, La mujer ciega que podía ver con la lengua. Ahí Correcto. es nada. Sí, 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 sí. Suena curioso, ¿no? O sea, yo creo que todos nuestros oyentes también, si no han oído hablar de este libro, ahora mismo tendrán curiosidad de ver Seguro. más. Luego nos contarás un poquito para ir Perfecto. abriendo boca. Entonces, centrando un poco el tema, vamos a empezar por el principio, el neurodesarrollo. Un bebé nace y ese cerebro, ¿qué pasa en ese cerebro? Pues, claro, es uno de los retos que tenemos en neurociencia y en neuropsicología, es entender qué está ocurriendo en un cerebro en desarrollo. Sabemos que el desarrollo del cerebro, Mm. en el caso del ser humano, es largo y necesitamos muchos años para completarlo, desde antes del momento del nacimiento Ujú. hasta, pues, la veintena de edad, pues, hay una serie de cambios que en esos cambios pues están sucediendo cosas en nuestras neuronas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues vemos que al final, desde un punto de vista neurobiológico, hay una serie de etapas en las cuales se tienen que dar diferentes aspectos moleculares, celulares, genéticos, y al final tenemos una hoja de ruta, que esa hoja de ruta está de alguna manera escrita en nuestros genes, esos genes se van expresando, pero ya en el momento que el bebé está en el útero, ya estamos viendo que la expresión de esos genes puede verse modificada por diferentes factores Ujú. que está incluso pues experienciando la madre. Factores que pueden modificar esa expresión genética y de alguna manera pues pueden cambiar esa hoja de ruta que tenemos ya establecida en nuestros genes. Con lo cual al final pues decimos, bueno, sí, la información genética está, en los genes tenemos qué proteínas se van a sintetizar y en qué momento, pero claro, todo ese proceso está ampliamente regulado y esa regulación genética al final lo que estamos viendo es que es más importante a veces que la hoja de ruta que ya teníamos escrita. Y aquí, pues al final, en ese periodo antes del nacimiento, vamos viendo que nuestro cerebro se va desarrollando, hay una serie de genes que están funcionando en bloque, otros genes que hacen pues, que al final ese disco embrionario, el cerebro, pues, se desarrolle sin ninguna patología, pero no únicamente vemos un desarrollo en el cual pues, puede haber ausencia de patología, sino lo que nos interesa es entender pues, cómo se van a organizar las diferentes estructuras, desde esas vesículas iniciales hasta tener conformado el sistema nervioso adulto y al final, pues cómo esas experiencias van a ir modificando. Nace el bebé, ese bebé pues al final está en un entorno en el cual pues hay múltiples influencias desde los padres que están en contacto con el bebé. El ser humano pues nacemos que necesitamos ese cuidado parental, es muy diferente, por ejemplo, un herbívoro, que ya ves un caballo en el momento de nacimiento que va andando y su sistema sensoriomotor pues está funcionando a los pocos minutos de vida. En nuestro caso no, para darnos los primeros pasos necesitamos prácticamente un año. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos ese cuidado y ese cuidado nos hace vulnerables porque si no estuviera o si estuviéramos en ausencia de otras personas que nos pudieran proporcionar ese cuidado de nuestro entorno, pues nos saldríamos, al final moriríamos y no llegaríamos a desarrollo personal. En este sentido, esas experiencias que tenemos del entorno van a configurar hacia un sitio o hacia otro. Ujú. Y va a ser crítico el cómo vamos a recibir esas experiencias desde un punto de vista al principio sensoriomotor, luego cognitivo, luego emocional y luego social. O sea que al Ujú. final todos estos aspectos van a hacer que nuestro cerebro, que inicialmente pues
presenta una plasticidad donde hay una serie de periodos críticos, sensibles, que lo hacen pues más o menos permeable a las influencias del entorno, pues que vaya modificando pues esa hoja de ruta, potenciando algunas cosas o eliminando otras. Ujú. Entonces eso, ¿no? Con esto que nos cuentas, yo entiendo que, evidentemente un bebé es dependiente, ¿no? Necesita Ujú. ayuda para sobrevivir, pero la función de los adultos a su cuidado no es simplemente que este bebé sobreviva, sino estimularle de la manera más adecuada para que desarrolle las capacidades necesarias para desenvolverse en el mundo, te iba a decir real, actual, no sé muy bien qué adjetivo utilizar, porque muchas veces esto pasa, ¿no? Según va evolucionando también el mundo a la velocidad que Y evoluciona, tanto, sí. los estímulos que les estamos dando de repente ya no valen tanto, o hay nuevos que a ver cuándo los integramos. Bueno, esto es un mundo que los padres entiendo que es una locura el plantearse cómo hacerlo bien. No hay una manera de hacerlo bien o de hacerlo mal, simplemente es eso, también el ir dándole eso, la mejor estimulación posible. En momentos, como bien decías, momentos, hay periodos críticos. ¿Qué significa esto de periodos críticos exactamente? Pues mira, periodos críticos son periodos en los cuales la plasticidad cerebral Mm, es tan marcada y tenemos unos genes que se tienen que expresar de una manera determinada ujú. y es en esos momentos donde se van a adquirir ciertas funciones que ya están establecidas. Luego hay otro tipo de periodos que son los periodos sensibles, en los cuales es verdad que existe esa plasticidad, pero no se van a modificar circuitos que son críticos que se modifiquen en ese momento. Ujú. Por la plasticidad nos interesa que hay ventanas en las cuales hay una plasticidad máxima, pero luego nos interesa que esa plasticidad se pueda cerrar, porque si no se cierra, también vemos que la organización del sistema nervioso no es adecuada. Y esto lo vemos en algunas alteraciones del neurodesarrollo, donde hay momentos en los cuales la plasticidad no se acaba de cerrar bien y esto puede ir en detrimento de que ciertas redes neuronales no se configuren como se tienen que configurar y esto vaya en menoscabo de algunas funciones cognitivas. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de estos casos en los que no se cierra la neuroplasticidad? Pues mira, sobre todo en lo que es la cognición social, estamos viendo que hay ciertos circuitos que son muy importantes, que son circuitos que no acabamos de entender de una manera completa porque involucran regiones que están implicadas en el procesamiento sensoriomotor, regiones como las áreas premotoras Ujú. o incluso áreas somatosensoriales, donde vemos que esos periodos iniciales son muy importantes para un desarrollo cerebral, pero luego también que incluyen regiones que están implicadas en la cognición social, donde en principio la cognición social tiene una plasticidad más abierta y es una plasticidad en la cual pues, las influencias del entorno son críticas. Luego, si quieres, te comento un poquito de algunas funciones y de cómo veo yo la plasticidad en función de la evidencia de lo que he publicado. Pero aquí, en estos aspectos, cuando no se cierra bien en ciertas estructuras, por ejemplo, en las áreas premotoras o en otras regiones sensoriomotoras, la plasticidad, lo que ocurre es que en funciones de cognición social, la persona no tiene las mismas competencias que tendría una persona donde sí que se ha cerrado de forma correcta. Ujú. Y esto, pues al final, nos pone en una situación de vulnerabilidad de cara a interpretar pues cómo nos tenemos que comportar delante de un grupo, cómo tenemos que interpretar las reacciones incluso emocionales de los otros y hay problemas incluso de empatía o problemas de interpretar las emociones y de saber pues cómo compaginar o cómo bregar con algunas situaciones sociales, que ocurre, por ejemplo, en algunos casos del trastorno espectro autista, Ujú. lo que pasa que aquí también es un cajón en el cual pues hay muchas diferencias cuantitativas, muchas diferencias individuales y es difícil entender. Ujú. Dice, bueno, pues hay una hoja que se rompe aquí, una hoja de ruta y va en otro sentido. No, no es tan sencillo Ujú. porque al final esas diferencias individuales te hace que no lo veas de esa manera tan marcada. Sí, en general neuropsicología no hay nada tan sencillo, ¿no? No, que va, No hay un 2 más 2 que va, 4. Al que va. final todo tiene muchos matices, sutilezas, depende de mil factores. Y tanto, Entonces, por sí, eso es sí. tan importante también el destacar la importancia de la individualidad, ¿no? De Ujú. cada caso y poder analizar a nivel holístico cada persona y su situación. Y tanto, sí. Sí, Y en sí. este sentido, que hay funciones que es verdad que tenemos como ya unos genes específicos para esas funciones. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, porque además yo creo que se entiende bien, Mm, de el habla y la lectura. ujú, Tenemos un cerebro preparado para hablar y ya tenemos identificados genes que están en primeros homínidos y en los cuales ha habido cambios a nivel evolutivo, pero ya cuando nacemos es un cerebro que
en función de las experiencias que tengamos, ya está preparado y tenemos pues unas redes que van a permitir que una persona hable. Y no nos cuesta esfuerzo. De hecho, aprendemos normalmente a hablar por imitación y nos es relativamente fácil. Aunque parezca que no, pero al ser Ujú. humano le es relativamente fácil aprender a hablar. Pero no es así con la lectura. La invención de la escritura es muy reciente. Parece que uno de los primeros escritores es de hace 4.800 años. O sea que eso a nivel evolutivo es nada. Ujú. Con lo cual no tenemos un cerebro preparado para leer. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cogemos diferentes redes que están de alguna manera, su hoja de ruta es para otras funciones, las vamos a utilizar gracias a los mecanismos de plasticidad para la lectura. Y esto pues hace que sea muy diferente hablar y leer. Pese a que parecen que son funciones donde hay un continuo, pero son muy diferentes porque en una es como lo tenemos ya muy marcado Ujú. desde un punto de vista genético y en la otra no. Y en la otra va a depender más de las influencias del entorno. Con lo cual aquí tenemos pesos diferenciales. Un entorno que te puede estimular a hacerlo y si una función donde no tienes esa hoja de ruta, no tienes un entorno que te lo potencie, pues vas a ver que esa función no se va a adquirir de una manera correcta. No pasa tanto con el habla, porque el Ujú. habla ya de alguna manera tienes esa preparación. Ujú. Y luego también antes, he sacado a colación el tema del autismo, por ejemplo, en cognición social también lo vemos. Cognición social es muy importante las influencias del entorno. Tenemos diferentes redes que parece ser que su papel es más importante en bregar con el procesamiento de la información emocional, como es la ínsula o la corteza cingulada anterior, o incluso la corteza prefrontal dorsolateral, que me gusta siempre ese tríodo de estructuras: corteza prefrontal dorsolateral, corteza cingulada anterior, ínsula, y luego ya podemos meter estructuras subcorticales como la amígdala, que son muy importantes para la cognición social, pero que su papel fundamental es la regulación emocional y la regulación de ciertos procesos cognitivos. ¿Qué ocurre? Pues el ser humano es social, queremos encajar en los grupos de pertenencia y al final utilizamos esos aspectos cognitivos y esos aspectos emocionales para el encaje social. Y aquí se abre pues todo ese melón de lo que llamamos cognición social. Y aquí es otro de los aspectos que en función del entorno en el que estamos pues puede variar muchísimo. Con lo cual es verdad que ese desarrollo de alguna manera tenemos hojas de ruta preestablecidas, pero también es verdad que el entorno puede influir de una manera más marcada o menos marcada en función del tipo de estructura y de si la hoja de ruta es más inmutable o menos inmutable. Sí, 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 qué interesante. Esto también, ¿no?, me hace pensar a mí mucho en esta gran discusión que hemos tenido todos en algún momento de genética contra contexto, ¿no?, o Ujú, experiencias. correcto. ¿Cuánto peso tiene? Yo esto voy cambiando a lo largo de mi vida y de mis conocimientos, voy cambiando un poco el peso que le doy a cada una. Ahora estoy en un punto en el que para mí, yo antes no le daba tanto peso a la genética, le daba muchísimo ¿no?, al El contexto. contexto. Ahora la genética también creo que tiene un peso muy importante. O sea, tú por muchas experiencias y un contexto Ujú, X que tengas, si la genética no tienes esa base de genética que te va a permitir desarrollar eso, igual no se puede dar, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es eso, o sea, puede estar y no puedes desarrollarlo, pero si no está, no lo vas a desarrollar por muchas experiencias y mucho aprendizaje y mucho esfuerzo que le pongas, ¿no? No sé. Sí, sí, a ver, yo lo que veo también, y sobre todo leyendo ahora cuando se hacen, yo creo que ahora estamos haciendo muy buenos estudios Mm. con técnicas de neuroimagen, controlando muchas variables que antiguamente no se controlaban. Y en temas complicados, donde se intenta disociar la influencia que puede tener el entorno y la influencia que puede tener las experiencias y todos los aspectos socioculturales, como por ejemplo incluso temas difíciles como la orientación sexual o la identidad de género, Ujú. donde aquí vemos que ese peso del entorno o los aspectos socioculturales y toda esa preparación previa de nuestro sistema nervioso en periodos críticos Ujú. del desarrollo, pues puede tener un peso diferencial. Y aquí con los nuevos estudios, que además son estudios donde se controlan muchas variables, incluso estamos combinando estudios de genética con estudios de neuroimagen, estamos recabando información muy interesante. Y al final, ¿cómo lo podríamos resumir? Lo podríamos resumir de la manera que hay una preparación del sistema nervioso y esa preparación es innegable y esa preparación está escrita en nuestros genes. Lo que pasa es que
Ojo, porque es una preparación que está escrita en nuestros genes, pero que hay factores epigenéticos que van a modificar cómo se expresen esos genes. Una cosa es la receta que tú tengas y otra cosa es esa receta cómo la vas a utilizar. Ajá. Lo mismo, si nos metemos en la cocina, cogemos el libro de recetas, pues yo a lo mejor puedo hacer un uso de ese libro de recetas diferente a que puede hacer otra persona, porque al final tenemos cierta flexibilidad y esa epigenética pues puede modificar esa expresión y esa regulación genética. Y luego está pues todos los aspectos socioculturales que van a influir obviamente en aspectos como la identidad que tenemos como personas, obviamente que influyen. Tenemos un cerebro que se prepara en esos periodos críticos, pero luego está toda influencia sociocultural. Con lo cual, yo creo que no podemos negar una preparación previa, obviamente, pero tampoco podemos negar esa influencia sociocultural. Con lo cual, pues es un poquito ese equilibrio y al final yo creo que tenemos que hacer buena ciencia. Y la buena ciencia es cuando combinamos diferentes perspectivas y utilizamos las técnicas que nos permiten, pues primero entender qué es lo que está pasando en nuestro sistema nervioso y luego entender cómo la influencia del entorno también modifica, porque al final hay un sustrato, nos guste o no, hay un sustrato. Y ese sustrato es el que va a explicar que tú percibas el mundo de una manera o que tú tengas la identidad como persona que consideres que has de tener, o esa percepción intensa de ser tú misma. Sí, es un tema fascinante realmente, ¿eh? Este tema, ahora hablabas también de la percepción, por ejemplo. Al final, claro, ¿a ti cómo te está influyendo el ambiente y las experiencias? A través de lo que tú percibes y luego lo que tu cerebro entiende, combina, se queda, expulsa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final es una cadena muy larga. Empezando por ese primer punto de percepción que decíamos, ¿cómo percibimos las experiencias que nos pasan? Porque es que ahora mismo, mira, acabamos de venir al estudio y me preguntaban a mí cómo veía los colores. Y yo decía, pues yo los veo bien, no tengo mucho ojo para esto. Y probablemente el color que yo vea, el color que tú veas y el color que ven los técnicos sea hasta diferente. Todos decimos que el TOX es naranja. Pero ¿no? Nuestras células de los ojos, etcétera, etcétera, el cerebro, cómo está procesando ese naranja probablemente sea distinto. Esto es fascinante muchas veces si te paras a pensarlo. ¿Qué nos cuentas de este tema, de la percepción? Hablaba de lo visual, pero sabemos que tenemos 5 sentidos. Pues yo creo que has tocado el tema que a mí más me ha impresionado siempre y me ha sorprendido, es cómo construimos la realidad que nos rodea, porque yo creo que es fascinante. Hablabas del sistema visual. En el sistema visual sabemos que en una escena, cuando percibimos una escena, pues hay información acerca del color, acerca del movimiento, de la profundidad, y además esa información pues llega en momentos temporales diferentes. Y nosotras no tenemos nunca una percepción de discontinuidad, lo vemos integrado todo. Y es porque el cerebro al final construye esa percepción utilizando pues la información que llega de diferentes modalidades sensoriales, en el caso de la información visual de la retina, pero incluso de la retina, cuando hablamos de información visual, hay neuronas que se especializan en el color, neuronas en la profundidad, neuronas que se especializan en contrastes, pero al final lo vamos a integrar y lo vamos a integrar como un todo y de una manera continua. Y además pues tenemos información acerca del olfato, de información auditiva y esa información que nos llega una parte de la realidad. Nuestro entorno es energía y materia. Y eso al final nos tiene que dar claro, es energía y materia, y esa energía y materia, nuestro cerebro es sensible a una pequeña parte. ¿Por qué? Porque la evolución nos ha dotado de unos receptores concretos. Hablamos de humanos. De humanos y de seres humanos. Eso es. Si nos comparamos con otros animales, los seres humanos no tenemos receptores para campos eléctricos ni para campos magnéticos, como tienen algunas aves o los tiburones, esos campos eléctricos que son capaces de detectarlos. O incluso, por ejemplo, algunos reptiles que detectan cómo emite calor un roedor, ¿no? Para poder cazarlo de una manera más eficiente. En nuestro caso, todos estos receptores no existen. Incluso dentro de la información en la cual
sí que tenemos receptores sensibles, como es la visual, no somos capaces de percibir todas las longitudes de onda. Por ejemplo, aquí, si percibiéramos las ondas de wifi, yo creo que nos volveríamos locas, o las ondas de radio, y son una longitud de onda que no es el espectro visible, afortunadamente. Nuestro sistema visual no es sensible a este tipo de ondas. Claro. Y solamente es sensible a una parte. Claro, o sea, un poco cada especie tiene las que necesita para sobrevivir, ¿no? Y para funcionar en su entorno. Efectivamente. Aquí hablabas de receptores, pero luego también igual tenemos algunos receptores, pero que el cerebro no es capaz de interpretar esa información, ¿no? O sea, imagínate, igual sí que tendríamos, pues, lo que decías de las ondas o el oído, el olfato, los perros, ¿no? Por ejemplo, tienen mucho mejor olfato. Nosotros que tenemos, pues eso, este límite que olemos hasta aquí. Un perro te puede oler a calles de distancia. Entonces, no, es muy curioso si te paras a pensar. Y su cerebro tiene que estar configurado de una manera distinta para poder interpretar esa información. Claro, esa información que a nosotras nos llega es una información de una parte de la realidad y con esa información nuestro cerebro construye esa realidad. Con lo cual, al final, es una construcción que como los seres humanos la compartimos, pues vemos o entendemos que la realidad, si yo toco la mesa, digo, bueno, pues esta mesa, Carolina, tú seguramente la vas a percibir muy parecida a como la percibo yo. La tocamos, incluso la podemos oler y vemos la textura que tiene, percibimos esa textura, pero al final es una construcción que hace nuestro cerebro con esos receptores que nos ha dotado de la evolución. Pero la cosa no acaba ahí, porque luego metemos cucharadas de nuestra experiencia previa que comentabas antes, nuestra historia personal, nuestras memorias, el oler algo y que nos evoque recuerdos de nuestra infancia. Eso ya sabemos las razones neurobiológicas de por qué pasa esto, pero es algo que también estamos metiendo la parte emocional o la parte vinculada a la memoria, la parte cognitiva y nuestras experiencias previas. Y eso al final hace que la percepción que tengamos del mundo pues sea algo compartido como especie, pero haya diferencias individuales, pero sigue siendo una construcción que hace nuestro cerebro. Claro, por eso que al final nos conocemos la realidad. Cada uno tenemos nuestra construcción, nuestra versión de la realidad, que además va cambiando muchas veces. Esto nos ha pasado a todos de volver a un sitio en el que, por ejemplo, a nuestra ciudad de infancia o casa de infancia. Sí. Y la ves con otros ojos, porque tú eres otro, ¿no? Y tu cerebro lo interpreta de otra manera totalmente distinta que en aquel momento cuando eras más pequeño. Incluso con pacientes, cuando ves que pierden tiene una lesión cerebral que les produce algún tipo de agnosia, y dices, ostras, ¿cómo puede ser que haya perdido pues la percepción de movimiento? Claro, ves cosas que realmente te cuestan de entender, pero cuando entiendes que el cerebro construye esa realidad, pues sabes separar lo que es la sensación, lo que es la percepción y al final, pues cómo está organizado nuestro cerebro, sobre todo en las áreas de asociación multimodal, para entender el por qué una lesión determinada te puede generar pues alteraciones perceptivas que pueden ser muy aparatosas o difíciles de entender desde fuera. Sí, que damos muy por hecho, ¿no? Todo esto al final, como es algo tan automático que de alguna manera no aprendemos de manera activa ni nos esforzamos para ello, ya viene dado y en el momento que lo pierdes tiene que ser, ¿no?, aterrador también para los pacientes. Es decir, ¿pero qué pasa? Si esto yo lo veía así, eso, y lo veía en movimiento y percibía el color y todo, y ahora no, ¿qué pasa? Sí. Y esto también, creo que entender este concepto nos puede hacer gente... Sí, de alguna manera mejor personas, en el sentido de gente más empáticos, porque entender que lo que tú ves y lo que tú sientes no es lo que todo el mundo ve ni todo el mundo siente, creo que esto nos abre muchísimo la mente para ser más tolerantes y decir, vale, pues tú lo ves así, pues es que tú lo ves así, lo experimentas de esta manera, no estás equivocado, ni acertado ni equivocado, es tu experiencia y la mía es diferente. Entonces creo que este mensaje también es importante darlo, que esto es biología, que esto es así. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, a nivel percepción, hemos dicho, los humanos, 5 sentidos, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa? Esto, ¿no? Mucha gente dice, por ejemplo, que cuando pierdes la vista, por ejemplo, el oído se agudiza. O, bueno, determinadas experiencias de este tipo. Vamos un poco también hacia la historia de tu libro. ¿Qué hace aquí el cerebro? Porque yo de repente me quedo ciega y hay otros sentidos que se agudizan o que... ¿no? Hacen que esa información llegue a mí de otra manera. Sí, correcto. Aquí yo creo que tenemos que separar dos cosas. Una es, primero,
cómo se ha producido esa pérdida sensorial. Imaginemos, por ejemplo, una persona que ha tenido una retinopatía, ha perdido la retina y por tanto la información visual no le llega a la parte de su cerebro que se encarga de procesar esa información visual. La corteza occipital, tenemos las áreas visuales, primarias, secundarias y después todas las áreas de asociación que nos ayudan a tener esa percepción visual. ¿Qué ocurre? Pues con la corteza visual que tenemos intacta, que no ha habido una lesión y que está ahí, ahora ya no recibe esa información visual, por tanto la hemos privado. Y aquí hablamos de lo que se denomina plasticidad crossmodal. ¿La plasticidad crossmodal qué es? Pues sabemos hoy en día que las áreas de la corteza, las áreas sensoriales, están conectadas y están conectadas físicamente, y esa conexión física entre las áreas sensoriales permite que cuando una región, como es la corteza visual, por una retinopatía, se ha quedado sin recibir información de los ojos, pueda recibir información de otras modalidades, en este caso sobre todo va a recibir de la corteza auditiva y de la somatosensorial, y ayudar a esas modalidades a procesar la información. A procesar la información auditiva, pero utilizando la corteza visual, un doping cerebral, por decirlo de alguna manera, o a procesar la información somatosensorial, pero utilizando la corteza visual. Con lo cual, una persona pues, que ha tenido esta retinopatía, si quiere leer en braille y empieza a aprender a leer en braille, obviamente lo va a hacer mejor porque su corteza visual la vamos a dedicar a procesar la información también de la yema de los dedos. Es verdad que aquí cuando se hacen estudios para analizar la conectividad funcional, por ejemplo con técnicas de estimulación cerebral no invasiva, ves que cuando una persona pues está leyendo en braille, pues se activan las áreas visuales y dices, jolín, claro, está leyendo con la yema de los dedos, pero estás activando la corteza visual porque está intacta esa corteza visual. Si nos entrenamos a leer en braille, también es verdad que la corteza somatosensorial pues generas cambios plásticos y esto es normal porque al final con la práctica la corteza tanto sensorial como motora va a cambiar y si tú haces mucho una determinada conducta, tocas varias teclas y estás todo el día tocando varias teclas de un piano, tu corteza motora, la representación de esos dedos que utilices va a cambiar, aumentará, con lo cual está la plasticidad de las áreas propias, pero también vamos a utilizar otra región que antes no se dedicaba a esa función y es lo que denominamos plasticidad crossmodal. Y al final pues nos explica el por qué una persona puede verse o pueden verse otros sentidos potenciados y, por ejemplo, una persona ciega ecolocalizar con el sonido. Mira, te puedo explicar una anécdota que a mí me pasó. Era un día que tenía clase en la universidad y había una persona mayor de 65 años que era ciega y había tenido una retinopatía y no veía, una retinopatía diabética. Y un día pues me llevé a mi hija pequeña a clase porque no la pude dejar con nadie, estaba enferma y digo, me la llevo a clase, que me acompañe y tal. Y estaba a la puerta antes de entrar en clase y ella estaba a mi lado y no habló, no dijo nada. Y el estudiante invidente se acercó a mí y me dijo, ostras, veo que vienes hoy bien acompañada. Hay alguien que viene y por lo que percibo es tu hija, porque alguna vez pues había puesto algún ejemplo en clase de mi hija, porque a veces lo hago, ¿no? ¿Y por qué? Luego le pregunté, pues sí, está aquí. Digo, pero ¿cómo lo has podido saber si realmente no ha hablado y tal? Dice, bueno, porque cuando yo hablaba, pues veía que el sonido no me rebotaba de igual manera y veía que era una persona más pequeñita de cuerpo y he pensado que era tu hija. Y dices, Mira, madre mía, jolín, ya ves. qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo está funcionando su cerebro para que estuviera a mi lado y no fuera, no emitiera ningún sonido, no hablara, simplemente estaba quieta, pero él, pues identificó que podía tratarse de mi hija. Y yo me quedé, bueno, Bueno, pues es que sí, el sí, cerebro es así, sí, sí. es muy inteligente, ¿no? El cerebro Ujú. en sí mismo. ¿Qué recursos usa que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y Muchas cosas tanto. van en Sí, sí. automático, pero tú si te paras, de repente dices, ahí va, mira lo que estoy haciendo, en lo que me estoy fijando, ¿no? En momentos de emergencia o de que pasa algo. Emergencia no, porque a veces no te da tiempo, pero en los momentos que te paras a analizar, dices, mira, me estoy fijando en esto, esto y esto. Y Sí, muchas de esas sí, cosas sí, son sí, sí, sí. meros automatismos que ya hemos integrado. Y esta gente, bueno, pues eso, trabaja a otros que tú con la vista no necesitas ese extra y ellos los desarrollan. Sí, sí. Es increíble. Sí, sí. Y, por ejemplo, claro, y la diferencia entre esta persona que tiene una retinopatía X edad, ya de adulto, cuando tenía todo ya desarrollado, y una persona que nace ciega. Claro, depende de cuál sea la alteración congénita que lleva a la ceguera. Si hay una alteración que nace
una persona ciega porque ha tenido pues un accidente cerebrovascular, que sería extraño, ¿no? Pero en un momento antes de nacimiento o en el momento de nacimiento y que ha habido una lesión de la corteza visual, claro, no dispone de corteza visual. Todo más que el momento en sí, que el momento en sí es importante, ojo, porque también la interpretación que hacemos del mundo pues dependerá de la información que has adquirido de ese mundo. Pero para hablar de plasticidad es importante saber si cuentas con la región cortical o no cuentas con la región cortical. Eso es, por un lado, disponemos de corteza visual, no disponemos de corteza visual, y en el caso de disponer de corteza visual puede ser que tengamos una retinopatía antes del nacimiento, por tanto no ha habido adquisición de información previa y pensamos de otra manera. Aquí sí que es cierto que yo creo que es muy interesante ver o intentar analizar cómo se construyen, porque siempre hablamos además utilizamos la palabra, y esto en los libros de Damasio siempre sale, imágenes mentales. Y utilizamos la palabra imagen. ¿Imagen por qué? Porque normalmente la mayor parte de personas pensamos con imágenes y tenemos un discurso, y ese contenido de discurso, nuestro discurso interior, pues se va nutriendo de imágenes. Y esas imágenes pues las vamos metiendo cucharadas de otro tipo de información, pero es muy importante ese apoyo visual. ¿Qué pasa en una persona pues que ha tenido una retinopatía, tiene su corteza visual intacta, pero ha tenido una retinopatía y nunca ha podido adquirir ninguna imagen del entorno? ¿Cómo piensa esa persona? Pues va a tener también imágenes mentales, pero no con los recursos visuales, sino con otro tipo de recursos. Pero sí que podemos hablar de ese contenido diferente. Y eso yo creo que es muy interesante el abordarlo. Es difícil de abordar, pero el abordarlo y cuando tengamos explicaciones a cómo se va construyendo ese tipo de experiencias, pues también podremos abordar temas complejos como es, por ejemplo, la conciencia o la identidad de como personas, que es un tema también que a mí siempre me ha fascinado dentro de la neuropsicología, cómo el cerebro es capaz de generar la identidad de nosotras mismas y la conciencia que tenemos, que al final es como un engaño, ¿no? Porque decimos, es un engaño que construye el cerebro de alguna manera, pero está ahí y es lo que nos da esa continuidad de la vida. ¿Por qué lo llamas engaño? Porque al final es una producción que utilizas los sistemas perceptivos, utilizas toda la información vinculada a la memoria, sobre todo la memoria semántica, la memoria episódica, perdón. Utilizas también la información emocional y la información social. Y en función de esos 4 pilares, nuestro cerebro nos da una sensación de continuidad y una sensación de identidad. Además, esa sensación de identidad va ligada a un cuerpo, porque de hecho siempre esa conciencia o esa identidad va con nuestro cuerpo, a no ser que tomemos una droga de abuso, un alucinógeno, por ejemplo, y tengamos una sensación de decir, bueno, mi cuerpo está ahí tumbado en una habitación y mi mente está por ahí pululando por la habitación, que esto son experiencias que se pueden producir por ciertos alucinógenos. Pero si no es así, el cerebro, de alguna manera, la evolución ha dotado de una serie de mecanismos que no acabamos de entender muy bien, pero que dan esa percepción de conciencia y de identidad. Y digo engaño no porque no exista, porque todo el mundo la tenemos y de hecho es lo que nos permite también interactuar de una manera eficiente con el entorno. Si no la tuviéramos, no habría esa interacción y no llegaríamos a donde se llega, pero sí que es cierto que al final también es una construcción que genera nuestro sistema nervioso. Útil, pero construcción. Construcción, eso es. Entonces eso, que podemos modificarla, ¿no? Podemos actuar sobre esa construcción al final, claro, e ir dándole forma, modulando para que nos ayude a ser más felices, podríamos decir, ¿no? A integrarnos mejor o a estar más, no sé, tranquilos con nuestra vida y nuestro entorno. Sí. Adaptarnos de la mejor manera y sobre todo adaptarnos desde la perspectiva social, porque al final sí que decimos, una parte es la homeostasis de tú tienes que salvaguardar pues un buen funcionamiento de tu cuerpo y por eso esa mente, ¿no? O esa identidad, esa conciencia, pues te permite de alguna manera que puedas controlar todos los aspectos homeostáticos, que hay un control automático, pero que tú estás ahí encima para que tengas bienestar en todo momento. Pero además la segunda parte, que es el encajar socialmente, porque además el ser humano es social y es una de las cosas que también esa identidad nos permite encajar socialmente de la mejor manera. Sí, sí. Este tema da para otro podcast. Sí, Aquí ya nos vamos en otra dirección, porque esto, bueno, al final, ¿no? La parte, creo, de relaciones sociales es lo más complejo que existe. O sea, hemos empezado por el desarrollo del cerebro, que era como
¿no? Algo todavía es muy desconocido, pero aún lo podemos ir entendiendo poquito a Sí, poquito, pero esto ya nos vamos a otro nivel. sí, sí. Volviendo un poquito hacia el tema del Ujú. desarrollo, que estábamos hablando de percepción y todo esto, un momento muy crítico, creo que también, y que me apetecía hablar de este tema, es el cerebro adolescente, Uy, sí, sí, sí. que entendemos, ¿no?, que los niños pues van evolucionando, van adquiriendo diferentes Ujú. capacidades, esto es muy bonito. Yo ahora, por ejemplo, en mi entorno está viendo muchos niños y es que es fascinante verlos cómo crecen, cómo adquieren las capacidades, cómo muchas veces les subestimamos, ¿no? Y pensamos, Uy, muy sí. pequeñito, no se Sí, entera. sí, ¿Cómo que sí, no se sí. entera? Eh, Está entendiendo mucho más de lo que tú piensas. ¿Cómo empiezan a mentir? El otro día el hijo de una amiga mía nos intentaba engañar, nos intentaba contar una mentira y él estaba súper orgulloso de la mentira que nos había contado, que nosotros la habíamos captado a años luz. Pero él estaba de, mira, lo que he dicho, porque mi cerebro entonces ha conseguido, en vez de esto, tal, tal, y lo orgulloso que se sentía. Y es Sí, 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 fascinante sí, ver sí. este proceso. Eh, pero quería llegar eso al cerebro adolescente, que a veces les vemos ya como medio adultos o gente, ¿no?, que están ahí en una época que no son adultos, no son niños, tienen muchas capacidades, quieren también muchos derechos y quieren muchas cosas, pero luego su cerebro, ¿qué les permite? Que a veces les Ujú. pedimos cosas que es que no nos pueden dar y los padres se enfadan y la sociedad a veces también. Es que las nuevas generaciones, o es que esta edad, ¿qué pasa? Pues es que tenéis que entender el cerebro de esta generación, Correcto. en qué punto es tan vital de neurodesarrollo y cómo está su cerebro. Cuéntanos, corteza prefrontal, todas estas cosas. Pues mira, lo primero que es entender qué está pasando desde un punto de vista neurobiológico y cada vez tenemos más información. Hmm. Al final, en el desarrollo del sistema nervioso, pues tenemos una tendencia a generar más conexiones sinápticas de las que se necesitan. Y es al final, no entendemos muy bien el por qué, pero seguramente va por asegurarnos bien el tiro. A pesar de que metabólicamente nos gasten muchos recursos, vamos a generar más conexiones sinápticas y después las que realmente se necesitan las vamos a potenciar y las que no se necesiten las vamos a O sea, eliminar. tienen muchas opciones y luego ya de ahí con eso van viendo con qué se quedan. Ahí está, ahí También esto está. puede ser que duermen un montón, es verdad, los Ujú, adolescentes, o deben dormir tanto a nivel físico, se supone, ¿no?, por la hormona del ujú. crecimiento, pero probablemente también para que el cerebro pueda integrar la información y hacer estas podas sinápticas y tal. ¿Puede ir por ahí también un poco Sí, esta necesidad de de sueño? hecho va muy vinculado, ¿eh? Porque esa poda sináptica, el eliminar las sinapsis que realmente no son efectivas y tal, pues en el sueño sabemos que el sueño tiene diferentes fases. Sueño de ondas lentas, que es el que podemos decir más profundo, y luego el sueño REM. Mm. En el sueño de ondas lentas sabemos que hay una serie de cambios muy importantes y aquí hay pues autores que tienen mucho peso como Tononi, Cirelli, donde en el laboratorio que dirigen, pues han investigado mucho cómo esas conexiones sinápticas se van fortaleciendo, podemos eliminar otras, y eso en el sueño de ondas lentas es muy importante, pues que ellos tienen la hipótesis de la homeostasis sináptica, de cómo vamos a reorganizar la sinapsis, que será crítico para la memoria, será crítico para la regulación emocional, pero también lo será para ese proceso de poda sináptica y cada vez lo estamos viendo más. O, por ejemplo, cómo durante ese sueño de ondas lentas, ese espacio que van ocupando las neuronas en el parénquima y ese intercambio con el sistema linfático, que ahora hablamos del sistema linfático, pues se hace una comunicación más efectiva porque las neuronas, vía noradrenalina, durante el día van ocupando más espacio y en ese periodo lo que vamos a hacer es que reduzcan ese espacio y ese intercambio sea más efectivo. Y eso ocurre en el sueño de ondas lentas. Ujú. Y en la adolescencia vemos que al principio de la noche hay periodos muy marcados de ese estadio 3 donde predominan las ondas deltas y es porque se necesita que esos procesos de reorganización de la sinapsis, de reorganización de cómo el espacio que ocupan las neuronas dentro del parénquima se reestructure y al final pues los procesos desde un punto de vista metabólico se Mm. hagan de una manera más efectiva. Pero luego está el sueño REM, que el sueño REM también sabemos que tiene funciones diferentes. Y en la adolescencia también vemos periodos importantes del sueño REM, pero ya hacia el final de la noche. Y este periodo o estos periodos de sueño REM, aquí se activan estructuras como por ejemplo la amígdala y es cuando incorporamos en el contenido narrativo de nuestros sueños las experiencias emocionales que hemos tenido. Y vienen las pesadillas, las famosas pesadillas, que a nadie nos gusta tener pesadillas, pero sabemos que son buenas porque ayudan a nuestro cerebro a entrenarse en una situación, por decirlo, controlada, es como la película Matrix, donde Neo se conectaba a la máquina para aprender un programa de karate. Pues aquí igual, estructuras como la corteza cingulada anterior, la amígdala, se entrenan en esa situación controlada y luego lo que vemos es que en la vigilia son menos reactivas y esto
pues de alguna manera nos protege de trastornos como, por ejemplo, la ansiedad. ¿Y qué ocurre en el cerebro adolescente? Que en el cerebro adolescente hay un tira y afloja entre estructuras límbicas, como la amígdala, o la corteza cingulada anterior, y estructuras más vinculadas con el funcionamiento ejecutivo, como la corteza prefrontal dorsolateral. Y ese tira y afloja, pues de alguna manera, en este periodo de sueño REM, ayudamos a que la organización de esas redes neuronales sea más eficiente, con lo cual es necesario que duerman. Es muy, muy, muy importante preservar el sueño y al final es verdad que lo tenemos que entender, ¿no? Esa necesidad de sueño, pero de un sueño de calidad. Esto es Un muy sueño de importante. calidad. Y este mensaje también es uno de esos mensajes que enviamos de vez en cuando, que seamos conscientes como sociedad, como padres, como profesionales, la importancia de esto, porque ahora además sabemos que hay un gran problema a nivel de sueño y en los adolescentes sobre todo con temas de redes sociales. Correcto. Temas de plataformas de streaming variadas. No puede ser, no pueden perder este tiempo. Esto es necesario. Totalmente. Entonces, esto hay que abogar por ello y sacar ese tiempo. Sí, muy, muy importante un sueño, las horas que necesiten, porque además es verdad que hay diferencias individuales y no todo el mundo necesita las mismas horas, pero sí que es verdad que en la adolescencia hay una necesidad marcada de sueño y además que este sueño sea de calidad, que se siga una serie de rutinas, los ritmos circadianos son muy importantes de mantenerlo y el uso de, por ejemplo, de las pantallas antes de dormir, pues no ayuda a nuestro núcleo supraquiasmático a regular los ritmos circadianos, entre otros factores. Sí, sí. Qué interesante. Antes decías también que creo que es importante que cuando intentemos abordar el cerebro adolescente tengamos claro qué es lo que le podemos pedir a un adolescente y qué no. A ver. Claro, aquí la corteza prefrontal es muy importante. La corteza prefrontal es una de las regiones que estudiamos en el laboratorio. Es una región extensa que tiene diferentes subregiones. La corteza prefrontal dorsolateral es una de las que están más vinculadas en el control cognitivo, en las funciones ejecutivas, y es una de las partes que tarda más su proceso madurativo. Sabemos que no se cierra la mielinización hasta el final, que es en torno a los 20-25 años, y un adolescente pues tiene una corteza prefrontal que no está funcionando al máximo de su capacidad. Y claro, estamos a veces pidiendo cosas en las cuales pues quizá no tienen las competencias neurobiológicas para hacerlo. Por ejemplo, lo que es tomas de decisiones a largo plazo. Decir, bueno, pues yo tengo aquí diferentes contingencias y tengo que elegir lo que a largo plazo es mejor y teniendo en cuenta esto cómo impacta a los demás. Claro. Esto no le está funcionando de la misma manera que le funciona a una persona con 30 años. Y es que toma de decisiones. ¿Qué es toma de decisiones? Conlleva un montón de funciones cognitivas, un montón de análisis, un montón de datos que tienes que tener en cuenta, de planificación, de razonamiento, de entender eso, las posibilidades futuras, las consecuencias. Es que es eso, se dice rápido, toma decisiones, pero es muy complejo. Sí. No tienen tampoco experiencia, aparte de que el cerebro no, hay veces que eso, pues tú también con la experiencia vas aprendiendo a tomar decisiones. Te has equivocado una, 2 veces, incluso 5, y a la sexta igual lo haces mejor. Ellos no tienen esto, entonces muchas veces eso no tiene sentido que nos enfademos con ellos o que les exijamos estas cosas. Su cerebro no se lo permite, les tenemos que dar la opción de aprender, ¿no? De aprender, de fallar. Totalmente de acuerdo, y al final es eso que nos enfadamos, decir, pero bueno, ¿cómo no tienes claras las cosas? Ya tienes cierta edad, tienes que saber hacia dónde dirigir tu vida. Pues no, seguramente no, porque le falta pues un montón de cosas. Cuando tomamos una decisión, a mí siempre me gusta hablar de 3 pilares. La parte de razonamiento, de función ejecutiva, es muy importante, el sopesar, poner en un equilibrio pues los beneficios que nos comporta una opción, las consecuencias a largo plazo. Eso es muy importante, pero también en la toma de decisiones está el procesamiento de la información emocional. A veces aquí no le ha pasado de decir, soy capaz de renunciar a esto por castigar a otra persona que ha hecho algo mal. Esto en el laboratorio lo estudiamos en el dilema. Hay un dilema muy, muy chulo en el cual pues se le da a 2 jugadores, se les da un dinero, al jugador A y al jugador B, y el jugador A decide cómo repartirlo. Y dice, bueno, pues yo me quedo 8 euros y a ti te doy 2. Ahora vamos al jugador B, que tiene que o bien aceptar o bien rechazar. ¿Qué es lo racional para el jugador B? Aceptar. ¿Por qué? Porque si acepta, se lleva 2 euros y el otro se lleva 8. Y eso es lo racional,
aceptar esa repartición. Si rechaza la repartición, nadie se lleva nada. Por tanto, desde un punto de vista racional, y la corteza prefrontal dorsolateral lo que le diría es acepta porque te vas a llevar 2. Si tú rechazas, tú no te vas a llevar nada y el jugador A tampoco se va a llevar nada. Pero ¿qué pasa en este sentido? Que que muchas veces tenemos la sensación de injusticia Ajá. y queremos castigar al otro. Es decir, yo renuncio a mis 2 euros para castigar al otro. Y aquí es cuando se activa la ínsula y la corteza cingulada anterior que nos dice, no, pues ese rechazo y el castigar socialmente al otro. Claro. Y por eso cuando tomamos una decisión no únicamente está la parte racional, sino que está esta parte emocional, de decir, pues bueno, en esta decisión también cómo yo me sienta o cómo me han hecho sentir o esas contingencias, pues son importantes. Y luego está el tercer pilar, que es el de la gratificación, el del refuerzo. Hay un sistema neural, que es el sustrato nervioso del refuerzo, donde hay estructuras como el núcleo accumbens, que lo que hacen es marcarnos lo que es importante o lo que no es importante, pero sobre todo trabaja a muy corto plazo. Si nos ponen para desayunar un donut de chocolate y un yogur con frutas y el donut de chocolate nos gusta mucho, nuestro núcleo accumbens delante del donut se activará y dirá, no, tienes que conseguir el donut de chocolate. Sin embargo, la corteza prefrontal dirá, no, es más saludable el yogur con frutas y a largo plazo, pues es la opción más adecuada. Claro, al final en un adolescente esos 3 pilares hay algunos que están más maduros y otros menos. El del núcleo accumbens está muy maduro. El sustrato nervioso del refuerzo, y eso es adaptativo, está muy maduro y lo va a decantar por una elección que implique a corto plazo, contingencias a corto plazo. Mientras que la parte de razonamiento es la que más tarda en madurar, a pesar que hablemos con esa persona y dijimos, pues tiene un razonamiento coherente y tal, pero hay cosas que no le terminan de funcionar correctamente. Y la parte emocional, pues a mitad. La amígdala está bien, pero cuando te metes a ver cómo está estructurada la corteza cingulada anterior, pues todavía le falta un recorrido en su proceso de desarrollo. Con lo cual la decisión, cuando están esos 3 pilares, pues alguno va a estar sesgada, porque hay algunos que pesan más que otros, y es una persona adulta, pues no tendría por qué estar sesgada. Sí. Pues esto es clave, para eso, dejar de demonizarlos tanto y darles Sí, más correcto. margen a los pobres, que suficiente tienen también con el tema hormonal y todo, que se les Y junta además también. es eso, meter las hormonas y ya... Sí. Sí. Vale, yo creo que vamos bien de tiempo. ¿Algún tema así que quieras contarnos, aparte de todo esto que estamos hablando? Yo tenía por aquí apuntado también, claro, que es muy distinto según vamos viendo, ¿no?, el desarrollo del cerebro, cómo va evolucionando, centrándonos tanto en la adquisición de nuevas experiencias, en la neuroplasticidad y todo esto, que evidentemente cada vez el cerebro es menos plástico. Esto es una realidad, es un mito, ¿no? Cuando eres pequeño es más plástico, de adolescente todavía sí, pero que a los 40, a los 60 es menos plástico, no es plástico, ¿es igual? A ver, yo creo que tenemos que romper algunas barreras, y es que la plasticidad se conserva durante toda nuestra vida. Lo que pasa, pues obviamente, como todos nuestros tejidos, vamos perdiendo las células de nuestro cuerpo, pues van cambiando su manera de funcionar. Y esto sabemos que tenemos un reloj biológico que metabólicamente las células a lo largo de nuestra vida, sobre todo aquellas como las neuronas que están presentes durante toda nuestra vida, pues van a funcionar de manera diferente cuando tenemos 80 años que cuando tenemos 20. Eso es normal. También a nivel vascular, pues hay ciertos cambios. Pero la plasticidad está. Tenemos un cerebro plástico y es un cerebro que nos acompañará durante toda nuestra vida. Esa plasticidad en corteza y en estructuras como la formación hipocampal, que es extremadamente plástica. Lo que ocurre es verdad que con la edad, pues hay una serie de cambios que se van produciendo que afectan a esa plasticidad. Está, pero está de manera diferente. ¿Qué ocurre? Pues que hay momentos en los cuales de nuestra vida esa plasticidad es mayor y momentos en los cuales esa plasticidad está, pero es menor. Con lo cual yo siempre me inclino a pensar, y sobre todo basándome en la evidencia de lo que está publicado, es que tenemos un margen de maniobra para actuar y para hacer que esa plasticidad, darle lo que necesita esa plasticidad, porque también la tenemos que cuidar y tenemos que hacer cosas para potenciar que nuestro cerebro funcione de la mejor manera o de los
los circuitos que están subyacentes a funciones cognitivas, procesamiento emocional, incluso un funcionamiento global de nuestro tejido nervioso, pues sea lo más eficiente posible. Y aquí pues ya sabemos y tenemos mucha evidencia de cómo en función de los estilos de vida que tengamos, pues esa plasticidad será de una manera u otra. No es lo mismo una plasticidad de una persona que hace ejercicio físico de una persona que no hace ejercicio físico. No es lo mismo, por ejemplo, la plasticidad de una persona que lee de una persona que no lee. Y aquí también, pues el ejercicio físico, ya tenemos muchas evidencias de cómo afecta a procesos como la neurogénesis y la formación hipocampal o incluso a nivel neurovascular, pero, por ejemplo, de la lectura, ahora cada vez tenemos más evidencias de cómo puede afectar al funcionamiento de redes neuronales como la Default Mode Network o la red de funcionamiento ejecutivo y cómo también incluso a nivel de diferentes procesos de plasticidad en corteza. Por lo tanto, todo depende también de qué estilos de vida tiene la persona o, por ejemplo, yendo a la parte negativa, el estrés a la que está sometida. El estrés también afecta a la plasticidad. Por tanto, la idea yo creo que tenemos que tener como sociedad es que tenemos un cerebro plástico y esa plasticidad nos acompaña durante toda nuestra vida, pero los estilos de vida que tengamos, las experiencias que tengamos, también van a configurar cómo funciona esa plasticidad. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Por eso también es importante y queremos hacer siempre hincapié en que, sobre todo a la hora de neurorehabilitación, es fundamental que esté bien guiada por un profesional, que esto realmente no es ponerse a hacer jueguitos, ni incluso, ¿no? La gente mayor tampoco. La estimulación cognitiva no es meramente hacer sudokus, ni, ¿no?, hacer alguna sopa de letras o tal. Esto al final un profesional que sabe cómo funciona el cerebro, cómo se estructura, cómo se trabajan, qué conexiones tienen, ¿no?, entre también las diferentes funciones, te van a pautar un programa adecuado para tus necesidades. Tanto a nivel temporal, intensidad, que a veces a mí también me vienen pidiendo magia, ¿no? Quiero un programa, eso, ¿cuánto tiempo necesito para que a este paciente se le cure la atención selectiva? ¿Qué quieres que te responda a eso? ¿No? O sea, hay que... No es eso, no es nada automático, no es nada que digas, ya está, esto es así y para todo el mundo es igual. Tenemos que partir de eso, de la base de la persona, que... Incluso la motivación también, ¿no? Muchas veces esto marca una diferencia brutal en los pacientes. Una persona que está motivada, que está acompañada, que va viendo también, que le hemos explicado qué está haciendo y le vamos destacando los avances que va haciendo. Todas estas cosas son fundamentales a la hora de la neurorehabilitación. Que a veces eso, la gente ya dice, ¿cómo es plástico? Me quedo con la idea de que la neurorehabilitación es posible y si no se cura, no sé, algo ha fallado, ¿no? No es así de sencillo. No, que va. Y además yo creo que has tocado un tema que es muy interesante y es en neurorehabilitación. Por ejemplo, mira, nosotras tratamos a pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares y, por ejemplo, que han tenido una lesión en áreas motoras y han perdido la movilidad, imaginemos, del miembro superior izquierdo. Pues ya nos centramos con técnicas de estimulación cerebral no invasiva a modular su cerebro para que las áreas que están rodeando a la lesión pues sean más probable que recupere la función de movilidad en la extremidad que no tiene esa movilidad. Y nos centramos mucho con este tipo de técnicas y combinarlo con ejercicio físico ya muy guiado con fisioterapeutas ya expertas. Claro. Pero también es muy importante en este tipo de pacientes la estimulación cognitiva. Y aquí plataformas como nosotras utilizamos mucho Neurona para esa estimulación cognitiva, porque estamos viendo que si, por ejemplo, tú potencias en un paciente, aunque no tenga ninguna alteración ni de atención ni de función ejecutiva, que cognitivamente, cuando haces una buena valoración neuropsicológica, lo ves que está totalmente preservado, igual que lo estaba antes del accidente cerebrovascular, pero si tú potencias funciones que, por ejemplo, involucran a la corteza prefrontal dorsolateral, la recuperación motora será más rápida. Y esto tiene sentido porque la corteza prefrontal dorsolateral, además de estar implicada en la atención, en las funciones ejecutivas o la working memory, también es la parte en el control motor, la región cortical, que selecciona la estrategia más adecuada para realizar un movimiento. Y cuando tú estás potenciando con otras funciones, como es la atención o como es la memoria de trabajo, estás potenciando con un programa guiado de estimulación cognitiva, la recuperación motora es más rápida. Y claro, esta
este enfoque más transversal, al final en neurorehabilitación, te va a dar una visión holística de cómo está funcionando el paciente de manera integral y poder tocar con diferentes herramientas terapéuticas y al final para beneficiar la recuperación del paciente, que es lo que nos interesa. Que es la finalidad que tenemos. Sí, sí. ¿Qué opinas también de esto que ahora quieren, que es implantar chips en el cerebro? Ahora te voy a implantar un chip y te vas a saber inglés. O ahora pues eso, ¿no? Para que puedas mover el brazo otra vez. Hablábamos de percepción, ¿no? Y de los... podrían implantarnos algo que nos haga percibir otras cosas que nuestros sentidos de manera natural no podrían. ¿Esto qué? ¿Esto es posible? ¿Esto es una película de ficción? ¿Esto...? A ver, es posible y de hecho ya desde hace tiempo. Yo empecé, mi tesis doctoral fue implantando electrodos dentro del cerebro en ratas y ya se pueden hacer cosas de implantar electrodos o tanto de estimulación como de registro y modificar aspectos cognitivos y conductuales. Yo me acuerdo hace unos años, hace pues a lo mejor ya 20 años, se publicó en la revista Nature un caso de un paciente que le implantaba una rejilla de electrodos en la corteza motora, era un paciente tetrapléjico y el objetivo era pues que cuando pensara en mover el ratón o un brazo robótico se moviera simplemente pensando. Y eso, claro, causó un revolvorio en la comunidad científica porque con el pensamiento se podía mover un ratón. Ya se había visto en primates que podía mover un brazo robótico, dos primates que estaban separados en 2 ciudades, que fue también un estudio muy interesante, pero era como uno de los primeros casos que se hacía en un paciente y llamó mucho la atención. Hoy en día, pues esto es posible y científicamente y técnicamente es posible, pero yo no creo que sea ahora el reto. Yo creo que el reto vendrá desde fuera. ¿Cómo podemos estimular el cerebro, pero sin tener que implantar un chip dentro, sino con dispositivos de estimulación, que también es posible, porque con las técnicas de estimulación cerebral no invasiva podemos modular la excitabilidad cortical, pero de una manera muy concreta, muy específica, muy controlada y no es sencillo. Pero la tecnología pues está avanzando a pasos agigantados y llegará momentos en los cuales podremos registrar la actividad de ciertas regiones desde fuera y también podremos modular la actividad de ciertas regiones de una manera externa sin necesidad de implantar chips dentro y será una realidad, yo creo que a medio corto plazo. Medio corto plazo, ¿eh? Esto es increíble. Sí, sí, sí. Esto lo vamos a ver. Sí. Así que intrigada estoy sobre todo esto. Pues de momento yo creo que hasta aquí el tema central. Ha sido un placer, Emilia. Me pasa súper bien. No hemos acabado, ¿eh? Me quedan las últimas preguntitas que hacemos siempre a todos nuestros invitados. La primera es, ¿cuáles son las preguntas más habituales que te sueles encontrar en este campo, ¿no? Ahora hablamos pues, de neurodesarrollo, de percepción, de incluso de la estimulación no invasiva que mencionabas ahora, ¿no? Que es uno de tus campos centrales. Yo creo que hablaría igual de profesionales. También pueden ser preguntas de familiares o pacientes, por donde lo quieras enfocar. Pues mira, en relación a lo más habitual que me encuentro yo, sobre todo en la práctica clínica, es cuando trabajas con profesionales de diferentes ámbitos, sobre todo trabajamos, antes he comentado, el tratamiento de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, y claro, trabajamos codo a codo con, por ejemplo, con fisioterapeutas y aquí las preguntas al final que nos hacen es ¿cómo podemos desde lo que es el abordaje del cerebro mejorar una función motora y cómo buscar efectos sinérgicos con las diferentes herramientas terapéuticas para al final conseguir una recuperación más rápida del paciente? Porque a veces no interesa tanto decir, bueno, pues yo quiero llegar hasta aquí y voy a llegar a un nivel más alto, pero también interesa llegar hasta aquí, a ese nivel más alto, pero a qué velocidad vas a llegar. Y sobre todo, las preguntas que más me encuentro es sobre los ritmos de cómo se van a producir esa recuperación para abordarlo desde la fisioterapia de una manera u otra. Y aquí sí que estamos viendo que esa comunicación directa entre los diferentes profesionales, pues al final es necesaria, sobre todo cuando estás trabajando con problemas complejos como son los accidentes cerebrovasculares. Sí. Al final la colaboración intradisciplinar es fundamental. No podemos aislar, ¿no?, las diferentes disciplinas, porque al final el paciente es uno, tiene un cuerpo, una mente y está todo relacionado.
Va muy de la mano con esto. Recomendaciones prácticas para familiares, también en estos casos, por ejemplo, ¿qué les recomendarías? Claro, yo para familiares es muy importante también que tengan en cuenta, sobre todo cuando estamos delante de pacientes complejos, Mm, que tengan en cuenta que hay otros factores que pueden incidir de manera positiva y de manera negativa. Y es entender qué es lo que le está ocurriendo a la persona que ha sufrido o que está sufriendo una determinada enfermedad o una determinada condición, entender muy bien lo que hay detrás. Yo por eso siempre me gusta mucho explicar, incluso explicar, decir, bueno, pues en su cerebro está pasando esto, vamos a mm, hacer o utilizar esta técnica de neuroimagen y te voy a enseñar lo que está sucediendo en su cerebro, porque el primer punto es entender bien qué es lo que pasa. Y esto muchas veces me doy cuenta que la práctica clínica, pues muchas veces no se explica y no se explica bien. Y el entender qué es lo que está pasando es como el primer paso. mm. ¿Por qué? Porque luego hay un montón de factores que están ahí que podemos tenerlos en cuenta y podemos incidir o podemos implementarlos para que puedan incidir de una manera positiva y evitar los que son más deleterios. Aquí pensando, por ejemplo, en ejercicio físico, en el apoyo social, como ayuda a reducir el impacto del estrés. Y sabemos que el cortisol por un lado y sabemos que el ejercicio físico son dos polos Mm. que van a afectar, por ejemplo, aspectos como la neurogénesis de una manera diametralmente opuesta. Con lo cual, pues vamos a minimizar ese impacto del cortisol y una manera de minimizarlo es que la persona tenga más percepción de control, más red social, y Mm. eso se puede hacer. O vamos a aumentar el ejercicio físico para aumentar la tasa de neurogénesis hipocampal. Pues bueno, tienes cosas que realmente puedes implementar en el día a día de esos pacientes, trabajando con los familiares, pero siempre tienes que informar bien, que explicar bien y que entiendan pues a qué nos estamos enfrentando. Es que el conocimiento es fundamental al Sí. final y sobre todo también para evitar miedos, ¿no? Ujú. Porque Sí, muchas sí, veces es sí. que este campo es muy complejo y mucha gente se acerca a nosotros, Ujú. claro, en un momento muy, muy complicado de su vida, ¿no? Con mucho Claro, sufrimiento, con claro. mucha incertidumbre, no saben qué va a pasar. Entonces, qué menos eso, ya de persona a persona, sentarnos, hablar con ellos y explicarles para que ellos entiendan qué va a pasar, qué expectativas hay, etcétera, etcétera, e implicarles en el proceso. Y Es que al tanto. final, ¿qué? Vais a venir a consulta X veces a la semana, al mes, lo que sea. Y luego todo lo demás, todo el resto de horas son fundamentales también para mejorar y conseguir nuestros propósitos, nuestros objetivos. Ahí es donde el familiar y el paciente, dentro de lo que pueda, tienen que estar implicados, concienciados y poniendo de su parte todo lo que puedan. Pero si no lo saben, Totalmente de acuerdo, sí, claro, sí. Ujú. qué importante es esto. Sí, sí. Otra pregunta son recomendaciones sobre libros, artículos y etcétera, bibliografía. Ya hemos mencionado el último libro con el que estás. Y todo esto vamos a dejar la bibliografía en nuestro blog de Neuronab, lo tenéis aquí en la cajita debajo del capítulo en YouTube y ahí tenéis la información extensa. Os recomiendo muy mucho que le echéis un vistazo y que lo leáis porque además es muy ameno, no solo para profesionales, hay muchos que también son eso, con un alto, ¿no? Para divulgación y esto hace que también se agradece mucho que llegue estas informaciones, como acabamos de decir, para Ujú. familiares, para cualquier persona que no hace falta que tengas un PhD, un máster o unos conocimientos muy, muy, muy profundos. Entonces esto se agradece mucho que también haya estos enfoques, Emilia. Otra pregunta, ya saliéndonos un poco del tema y hablando del mundillo general de la neuro. ¿Cuál crees que es la mejor manera, una manera adecuada, una manera realista de integrar las nuevas tecnologías, millones cada vez más, ¿no? Pues hablamos de inteligencia artificial, Ujú. pero hablamos de wearables, hablamos de un montón de cosas. Actualmente, en tu campo, ¿cuáles usas? ¿Cuáles te gustaría usar? ¿Cuáles ves factibles? Pues a ver, yo creo que es muy importante también tener presente que la sociedad va cambiando y que nos Mm, tenemos que adaptar a esa sociedad, no tener miedo a las nuevas tecnologías, no hemos de tener miedo Ni pereza. ni pereza, porque son las dos cosas, miedo Sí. de decir qué me están contando y pereza también porque te tienes que poner al día de Mm, su uso y una buena utilización. mm, Lo que sí que es cierto es entenderlas bien para saber las limitaciones y saber el buen uso que se puede hacer de mm. ellas. Por ejemplo, eh, la inteligencia artificial, todas las herramientas que generan, o podemos decir, generan conocimiento, generan información, tienes que entender que no hay un pensamiento crítico detrás, sino que trabajan de una manera que es muy diferente a cómo trabaja el cerebro humano. Y
pueden evitar que hagas trabajos automáticos, que puedes delegar cosas, pero siempre teniendo esa perspectiva de pensamiento crítico, pensamiento abstracto, el saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es la información que realmente pues, hay una evidencia contrastada y cuál es la información que no. Y yo pienso que tenemos que implementarlas en nuestro día a día, pero siempre desde esa perspectiva crítica y intentando pues, ver hasta dónde. Pero es verdad que hay procesos automáticos que nos puede ayudar, siempre y cuando haya una supervisión, porque la manera de funcionar es muy diferente a la manera que tiene nuestro cerebro de funcionar. La IA no tiene corteza prefrontal. No tiene corteza prefrontal, desafortunadamente, o afortunadamente. Sí, yo creo que afortunadamente, que déjate, que lo que nos falta ya que tenga emociones, corteza prefrontal, pueden salir cosas muy raras de ahí. Entonces, este consejo aquí queda porque creo que pensamos todos lo mismo. Yo creo que sí. Y eso, también las nuevas generaciones creo que es algo que se están apoyando demasiado muchas veces, que lo hablábamos antes, y que yo sí que quiero ir dejando caer aquí en el podcast de vez en cuando. O sea, que no dejéis de pensar también que estamos hablando de plasticidad, de estimular el cerebro, de aprender. Si os lo hace todo la IA, aparte de que la calidad no va a ser buena, ¿vuestro cerebro qué? Vuestro cerebro va a dejar de funcionar, no va a desarrollar estas capacidades. Las que ya tenéis desarrolladas las va a ir perdiendo poco a poco. Esto es como el músculo en el gimnasio. Y las que no habéis creado todavía, no las vais a crear. Esto es un problema, que parece una chorrada, o que a veces pensáis, este pensamiento cortoplacista que se tiene también sobre todas esas edades, dices, bueno, pero a día de hoy a mí me soluciona, ¿no?, la papeleta, tardo menos tiempo, me hace la IA al trabajo, me hace tal, y yo me voy a otras cosas. El día de mañana os vais a arrepentir de esto. Yo creo que está en la clave, porque realmente es muy importante esa visión que puedes tener. Mira, me está solucionando un problema, yo lo voy a utilizar porque me está solucionando un problema, pero ese pensamiento crítico que hay detrás, que nosotras lo hemos ido adquiriendo con muchos años y seguimos. Y seguimos, y decir, pues tienes que leer un libro en papel, tienes que ser capaz de buscar la información donde está y luego a partir de aquí, pues ser crítica con esa información y elaborar y tener tu mapa mental. Si tú utilizas las herramientas de inteligencia artificial, sí que es cierto que te puede dar un resultado que puede estar bien, pero no tienes esa elaboración, no tienes ese pensamiento crítico, y es una capacidad que al final nos hace humanos. Si pusiéramos en una balanza qué es lo que nos hace humanos, esta sería la capacidad para mí. Y que es muy útil. Y útil en o sea, todo, la necesitas. en todo, sí. Y no vamos a desarrollarla bien si nos amparamos demasiado en el uso de estas herramientas. Yo no digo que no se tengan que utilizar, pero se tienen que utilizar siempre y cuando pues, podamos adquirir estas competencias en nuestra vida real. Sí. Y aquí viene la pregunta de ¿cómo te imaginas la neuropsicología en 5 años? Ya lo bajo oficialmente, 5 años. Pues es que claro, como los avances van tan rápidos, yo me imagino una neuropsicología en la cual se va a nutrir de diferentes disciplinas y donde se va a intentar buscar las sinergias. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que es lo de sinergia, porque al final tú dices, mira, esta herramienta terapéutica te lleva aquí, esta herramienta terapéutica te lleva aquí. Si la sumas, 1 más 1 son 2. Pues la sinergia es que no es 1 más 1 más 2, sino son 5. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Pero hay cosas que realmente no acabamos de entender. Yo creo que en neuropsicología estamos trabajando con conducta, con cognición, y las sinergias son fáciles de obtener siempre y cuando pues metas las herramientas que son las más adecuadas. Yo creo que aquí la neuropsicología del futuro es la que va a utilizar herramientas que actualmente se empiezan a utilizar, pero que no son de uso tan común, para poderlas de vincular juntas al final para el tratamiento y para una buena caracterización de los pacientes. Yo ahora no veo una neuropsicología del día a día, porque una cosa es la investigación y otra cosa es el día a día, donde no haya neuroimagen, donde no haya técnicas de estimulación cerebral no invasiva, donde no haya un trabajo con fisioterapeutas, pero ya muy vinculados a los problemas que tienes, o con otro tipo de profesionales vinculados con sistemas sensoriales. ¿Por qué? Porque realmente al final lo que va
vas a buscar son esas sinergias y necesitas combinar esa aproximación que es multidisciplinar, pero que tiene una hoja de ruta que es la común, que es al final que el paciente mejore tocando todas las teclas posibles. Eso es, esto se potencian al final unas a otras. Cada una por sí. separado Sí. va a hacer efecto X, pero juntas es donde vamos a ver un resultado, eso que no nos imaginamos todavía muchas veces. Y creo que la neuropsicólogo puede ser el factor crítico, porque va a ser el que va a estar ahí. Un poco el central, quizá. Sí. Eso es, el que coordina, donde va a el que pivotar entienda. todo. Sí. Correcto. Sí, me gusta. Vamos a ver. Ojalá. Y para acabar, recomendación para los que empiezan. Bueno, pues mi recomendación principal sería, es muy importante cuando se empieza en una disciplina como la neuropsicología, la visión clínica yo creo que es la que más motiva a las personas que hemos empezado y que quieren empezar. Es decir, bueno, tienes el paciente al lado, conocer cómo funciona pues una determinada condición patológica, pero mi recomendación sería que esto de momento se aparcara y se centraran en el funcionamiento del sistema nervioso. Entender muy bien cómo funciona el sistema nervioso, yendo desde las neuronas hasta los aspectos más vinculados con la neuroanatomía funcional. Aunque digas, ostras, pues esto ya me lo han explicado en la carrera. ¿Para qué quiero estudiar pues cómo funcionan los receptores NMDA del glutamato en la corteza? Pues cuando entiendes muy bien ese funcionamiento, entiendes, por ejemplo, cómo la plasticidad de la corteza motora de un paciente va a ser diferente a la de otro paciente. Pero tienes que tener esa información. Y yo creo que es muy importante no prestar o no dejar de prestar atención a intentar entender mejor, leer mucho sobre el funcionamiento del sistema nervioso, un funcionamiento dentro de la normalidad, para después llevarlo al terreno clínico. Muy buen consejo. Yo también lo creo, es la base, ¿no? Es la base, sí. Tener muy sí. firme la base. Correcto. Pues ahora sí que sí, Emilia. Hasta aquí Muchísimas nuestra gracias. conversación, nuestro cafecito aquí cómodas. Muchísimas gracias por la buena disponibilidad y por dejarnos todo tan claro. Pero además hemos tocado varios temas y han quedado todos muy, muy claros. Muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. Ay, me alegro mucho. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre os decimos, esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido y sobre todo mandamos el mensaje siempre de que sigáis cuestionándoos todo, que a veces pensamos que sabemos muchas cosas, pero siempre hay que tener la mente abierta para cuestionarnos, darle una vuelta a lo que queremos saber y si hace falta, incorporar nuevos conocimientos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.